Buenas tardes a todos y todas los asistentes. Vamos a esperar unos minutitos para que se nos incorporen más espectadores al seminario. Muy bien, buenas tardes a todos y a todas. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro seminario titulado Cuarentena por COVID-19 y Bienestar en Infancia y Adolescencia, en la cual se presentarán y discutirán los resultados del subestudio Bienestar Subjetivo en adolescentes chilenos durante el periodo de pandemia, que forma parte del proyecto de investigación Fondecir Regular, titulado Estudio Longitudinal de Factores Individuales y Escolares predictores de la trayectoria del bienestar subjetivo durante la adolescencia, que es liderado por el doctor Jaime Alfaro, investigador del Centro de Estudio de Bienestar y Convivencia Social, CEPS, de nuestra facultad. El informe completo de lo que van a presentar esta tarde se va a encontrar disponible en la página web de nuestro centro de investigación, por lo tanto lo pueden descargar con posterioridad. Además, esta instancia de seminario está siendo transmitida en vivo a través de UDD TV y estará también disponible la grabación para que la puedan revisar posteriormente. El actual periodo de pandemia por COVID-19 ha tenido diversas repercusiones a nivel individual como social y ha implicado cambios significativos en nuestras vidas y actividades cotidianas. En tanto, se ha limitado nuestra movilidad, hemos tenido que pasar por largos periodos de confinamiento y hemos tenido que modificar nuestros contactos interpersonales junto con el natural miedo al propio contagio o al de nuestros seres queridos, además de tener que lamentar, ¿verdad?, las miles de personas muertas en el mundo. Sin duda, este periodo nos ha afectado a todos por igual, pero conocemos, a partir de evidencia nacional e internacional, que ha afectado con mayor fuerza el bienestar de las poblaciones más vulnerables, como son precisamente los niños, las niñas y adolescentes. Resulta fundamental entonces conocer e investigar los efectos de este periodo en la población, tanto a nivel local, nacional e internacional. Durante este seminario se presentarán resultados de investigación de expositores a nivel nacional e internacional sobre los efectos de la experiencia de confinamiento por COVID-19 sobre el estado de bienestar de la infancia y adolescencia. Tendremos una mirada desde una perspectiva de investigación y la academia, pero a su vez una mirada desde actores del sistema educativo. La primera, representada por el doctor Ferran Casa de la Universidad de Girona, el doctor Jaime Alfaro de la Universidad del Desarrollo, quienes presentarán resultados de investigación en Cataluña, España y Chile, respectivamente. Y la segunda, representada por Patricia Silva, directora del Departamento Provincial de Educación de Valdivia, Víctor Berrío de la Fundación Consorcio y Colegio Montolivo, y Francisco Fernández y Valentina Gran de la Fundación Por una Carrera, quienes comentarán los resultados de este estudio y el alcance en nuestro contexto. Damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado internacional y a nuestros invitados nacionales y agradecemos la participación de todos ustedes en este seminario. Al finalizar las presentaciones y el panel, se dará un espacio de consulta por el cual pueden dejar sus comentarios en el cuadrito de chat que está ahí abajo, dice Q&A, Question and Answer. Por favor, cualquier comentario o pregunta que tengan respecto de la presentación de alguno de los expositores o comentar algunos de los comentarios del panel, por favor la escriben, idealmente con el nombre, ¿verdad?, a quién va dirigido, si es que fuera una pregunta dirigida a una presentación en particular, y al final del seminario nos daremos el tiempo para responder tantas preguntas como podamos. Saludamos también a Teresita Serrano, decana de la Facultad de Psicología, y al doctor Jorge Varela, director del Centro de Estudio de Bienestar y Convivencia Social. Y para comenzar este seminario, se dirigirá a ustedes Teresita Serrano, decana de la facultad. Adelante, Teresita.
Gracias, Fernando. Bueno, quiero sumarme a las palabras de Fernando y darle la más cordial bienvenida a este seminario donde se va a presentar este importante estudio que, tal como decía Fernando, apunta, ¿no es cierto?, a conocer los efectos que ha tenido la pandemia en el bienestar en nuestros adolescentes, uno de los grupos que se ha visto internacionalmente más afectado, ¿no?, por esta inédita situación que estamos viviendo y que vamos a seguir viviendo por un tiempo. En ese sentido, yo quiero agradecer al CEPS por haber tomado esta iniciativa de poder relevar esta temática y poder investigar en mayor profundidad, ¿no es cierto?, cuáles son estos efectos, porque solo conociendo en detalle, en profundidad, cómo esto está afectando a nuestra población, vamos a poder también tomar medidas, ¿no?, respecto a cómo abordarlas en los distintos ámbitos donde los adolescentes se desenvuelven, ¿no?, en el ámbito de la escuela, en el ámbito de la comunidad, en el ámbito de la familia, ¿no? Entonces sentimos que aquí hay data que es muy relevante para poder comprender en mayor profundidad. Además el equipo, ¿no?, que está a cargo, que pertenece al CEPS, es un equipo que ha tenido una larga trayectoria en los estudios de bienestar, que ha también participado en los estudios internacionales de bienestar. Por aquí está Ferran, ¿no es cierto?, gran amigo de nuestra casa, colaborador, con quien hemos trabajado durante todo este tiempo también en profundizar acerca del tema del bienestar, así que en ese sentido tenemos una mirada también longitudinal y comparativa que nos permite visualizar también cuáles serán como los posibles efectos también que esto va a tener en el medio y largo plazo. Así que, bueno, contenta por poder generar este espacio y que este estudio además va a estar disponible para todos aquellos que puedan después revisarlo en profundidad y seguir interactuando, porque, bueno, gran parte del rol de una universidad, de nuestra universidad, es crear esta escena, este escenario donde podamos conversar, dialogar con actores de distintas instancias, distintos sectores, lo que también es muy importante. Aquí tenemos, como decía Fernando, personas que provienen de distintos mundos, ¿no?, que trabajan directamente con el bienestar, porque este es un problema tan complejo que solo una mirada intersectorial nos permitiría como poder abordarla en mayor magnitud. Y esa es la mirada del CEPS, ¿no?, que pretende, ¿no es cierto?, generar este diálogo, esta instancia, ser parte, ¿no es cierto?, como un actor relevante que en esta conversación, sobre todo para generar nuevos escenarios y ojalá desde aquí, ¿no?, poder visualizar qué vamos a poder seguir haciendo, a dónde apuntar nuestra energía y nuestras políticas y nuestras prácticas, con el fin de poder apoyar, ¿no?, en este caso, lo que es el bienestar de nuestros adolescentes que se han visto tan afectados. Así que muchas gracias, agradecida por este estudio tan relevante, agradecida por este panel tan relevante de investigadores, expertos, personas que trabajan directamente en distintos ámbitos para poder generar este diálogo, y a todos los participantes que se unen a este diálogo también con el fin de poder profundizar en conjunto. Así que muchas gracias y muy bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias, Teresita, por tus palabras. Saludamos a más de 40 personas que están conectadas y les recordamos que durante las presentaciones pueden hacer sus preguntas en el chat que van a encontrar abajo en la página y las responderemos al final del seminario. Bien, a continuación tenemos el privilegio de presentar al doctor Ferran Casas, catedrático de Psicología Social y profesor emérito de la Universidad de Girona, España, que nos presentará, ¿verdad?, los resultados del estudio de bienestar en niños y niñas desarrollado en Cataluña, España, durante el periodo de pandemia. Muchas gracias, Ferran, por acompañarnos una vez más. Como bien dijo nuestra decana, amigo de la casa, siempre un honor y un privilegio tenerte y aprender de ti, ¿verdad?, en estas presentaciones. Así que muy, muy bienvenido. Gracias, Teresita. Adelante, Ferran. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, deben ser buenos días para ustedes. Bueno, encantado de compartir este espacio académico de reflexión, de compartir nuestras preocupaciones por la infancia. Bien, una vez más, pues podemos reflexionar utilizando nuestra lengua común, lo cual es distinto de lo que a menudo tengo que hacer, que es hablar en otros idiomas. Hoy, bueno, mi rol me resulta un poco curioso porque sé que estoy en un acto de presentación de un informe y se me ha pedido que mantenga el suspense y que no hable del informe todavía, sino que haga una reflexión más genérica sobre el COVID y sobre cómo afecta al bienestar subjetivo de la infancia. Y por tanto, esto es lo que voy a hacer con ustedes. Vamos a ver. Voy a intentar compartir pantalla para empezar mi exposición.
¿Están viendo la pantalla? ¿Aló? Sí, Ferran, perfectamente. Muy bien. Vale, estupendo. Gracias. Muy bien, pues se me ha ocurrido dividir esta presentación en tres partes. Una para hacer en primer lugar, una reflexión muy genérica y compartir preocupaciones. Y después pues presentaré algunos datos generales de Cataluña y unos datos específicos de un subgrupo de población que es la población tutelada por el Estado, es decir, en lo que nosotros denominamos el sistema de protección a la infancia, que son fundamentalmente niños y niñas y adolescentes que están en centros residenciales. Bien, como ya se ha comentado, pues la pandemia ha generado una situación social y relacional excepcional que ha hecho que surja un gran interés por saber cómo confinamiento y otras circunstancias asociadas a la pandemia pues nos han afectado a todos, pero particularmente a los más jóvenes. Y ver cómo entre los más jóvenes se han alterado percepciones sobre su propia salud, sobre su entorno, se han generado nuevos o distintos miedos, se ha cambiado la forma de relacionarse con la escuela y con los compañeros de la escuela, con los amigos, con el vecindario e incluso, naturalmente, con los miembros del propio grupo de convivencia cotidiana, la familia o el centro residencial en su caso, y podríamos añadir un largo etcétera. Al mismo tiempo, hemos asistido a una avalancha de publicaciones sobre la infancia durante el COVID. Y eso incluye pues, organismos internacionales, como es el caso de UNICEF y una serie de ONGs internacionales, Save the Children, etc. Evidentemente, con un poco de retraso porque por el requerido rigor metodológico y los pasos que requieren la investigación científica, pues también van proliferando las investigaciones, las publicaciones sobre investigaciones científicas, aunque sea a un ritmo más lento, pero ya están apareciendo muchísimas. Yo quisiera introducir, digamos, mi charla y después lo repetiré al final, pues alertando sobre las limitaciones que aún tienen las recogidas científicas de datos, porque incluidas las que ya han sido publicadas, porque aunque sigan todo un procedimiento riguroso, no podemos dejar de reconocer pues, que lo que se han hecho es lo que yo llamo diseños de urgencia, es decir, necesitamos recoger los datos inmediatamente, los que hubiera accesibles y los que había accesibles no eran los más deseables ni los métodos de recogida de datos más deseables. Resumiendo, digamos, en primer lugar, pues era prácticamente imposible recoger muestras representativas de la población como teníamos antes de la pandemia. Entonces, a menudo vamos a tener que comparar datos de muestras prepandemia, que son muestras grandes representativas, con los datos que hemos podido obtener durante la pandemia, que generalmente se han recogido mediante encuestas online, con muestras más ad hoc, lo cual pues, hace pensar que igual hay un posible sesgo muestral que aún no hemos podido analizar a fondo. También nos hemos tenido que acomodar a procesos rápidos de publicación en revistas científicas como Open Access, que por tanto no hemos podido acceder a cualquier revista, sino aquella que sabíamos que sería muy rápida, etcétera, etcétera. Bien. La realidad en estos momentos es que bastantes estudios ya se han basado en datos, incluyendo en datos obtenidos de bienestar subjetivo. Y bueno, esto abre una ilusión. Quizás esto signifique que ha habido un incremento rápido, repentino de interés por el bienestar subjetivo infantil, que los que me conocen pues ya saben que hace años que estamos pujando para que esto tenga más atención desde la comunidad científica, porque bueno, los temas de infancia siempre han sido minoritarios si los comparamos con los mismos estudios realizados con población general adulta. Bien, tengo mis dudas de si esto significa que ha habido ese incremento de interés, pero bueno, dejo la pregunta ahí porque es interesante reflexionar sobre estas cosas. De momento, debemos y podemos reconocer que aún tenemos limitaciones científicas en la comparabilidad de los datos de antes y después del COVID, por lo que acabo de mencionar de las distintas características de las muestras, pero también porque dentro de un mismo país se han utilizado y se siguen utilizando escalas de bienestar subjetivo distintas. En algunos países no todas están validadas, en otros sí, y además estas escalas son dudosamente intercambiables entre sí. Más bien disponemos de evidencia de que en distintos contextos culturales, escalas que supuestamente miden lo mismo en cuanto a bienestar subjetivo, dan resultados pues, como mínimo ligeramente distintos.
Un tema que estamos empezando a abordar y está pendiente de abordar más seriamente es la comparabilidad internacional de los datos de bienestar subjetivos obtenidos durante el COVID, porque disponemos de algunas bases de datos, en concreto hay 3 de internacionales sobre bienestar subjetivo pre-COVID, y todas ellas están hechas con muestras representativas, pero que yo sepa en estos momentos la iniciativa más amplia que ha habido recientemente es del proyecto internacional Children's Walls, que ya tiene 3 oleadas de datos recogidas con muestras poblacionales representativas de 35 países. Y este proyecto, con el apoyo de la Jacobs Foundation, ha conseguido ya en estos momentos datos sobre bienestar subjetivo de la población infantil durante el COVID en 19 países, con los mismos instrumentos ya validados en todos estos países. Y de estos 19 países ya se disponía de datos poblacionales. Por tanto, pero bueno, a fecha de hoy aún no se ha podido ni redactar ni publicar ningún informe. Es decir, tendremos unos primeros datos en un próximo futuro, con la buena noticia de que Chile también estará representado. De hecho, estos 19 países son 20 porque hay uno que no había participado en la tercera recogida, por tanto no podrá comparar con muestra pre-COVID. Y estos datos son a 11 de este mes de noviembre y hay 10 países más en proceso de recoger los datos, por tanto al final esperemos, si no hay más problemas, que tengamos datos de 29 países. Bien, podemos hacernos muchas preguntas sobre, es decir, antes de analizar los datos que vayamos recogiendo, podemos hacernos muchas preguntas sobre el bienestar subjetivo de niños, niñas y adolescentes. La primera pregunta, y que parece obvia, es si puede haber diferencias en bienestar subjetivo entre los que participan y los que no participan en encuestas online. Y la verdad es que aunque hay estudios que dicen que no hay grandes diferencias, y no son específicos de bienestar subjetivo, hay estudios que dicen lo contrario, por tanto es un debate abierto y como he dicho antes, hoy lo único que podemos hacer es intentar comparar con mucha precaución los datos que tenemos sin saber estrictamente si son del todo comparables o solo en parte o con algunos sesgos que podemos contar. Claro, preguntas obvias a partir de aquí es ¿quiénes son los que participan más a menudo en encuestas COVID? ¿Son realmente representativos de la población general o son más optimistas y bien dispuestos que la media o son más felices o son más infelices que la media y como se aburren contestan encuestas? Por tanto, no sabemos si las encuestas las responden las que les sobra tiempo o los que están más motivados y los que están más comprometidos y quieren colaborar con una investigación científica. Hoy por hoy todo esto no es claro, por tanto son aspectos borrosos, digamos, que nos quedan por ir clarificando con el tiempo sobre los datos que estamos recogiendo. Lo que sí tenemos es cierta evidencia de estudios anteriores, ya en los estudios de 2011 hechos en España con población general, mostraron que los subconjuntos de población infantil con dificultades de acceso y o de uso de las tecnologías de la información y la comunicación, cualquiera de ellas, ordenador, internet, teléfono móvil, muestran bienestar subjetivo significativamente por debajo de la media nacional. Estos datos los tenemos de España y no está comprobado que yo sepa todavía si otros países comparten esta situación, pero los que no tienen acceso, a nuevas tecnologías son un subconjunto que se siente distinto de la media nacional y por tanto no es de extrañar, es interpretable que su bienestar subjetivo no esté al mismo nivel que el resto de la población. Pero hay más preguntas que deberíamos hacernos. En cada país, ¿cuáles son los subconjuntos de población infantil cuyo bienestar subjetivo es significativamente inferior a la media poblacional? Porque estos subconjuntos son los que son más destinatarios de intervención social, pero son subconjuntos que online o no online podemos esperar que respondan más bajo y por tanto no sabemos si de estos subconjuntos hay más cuando preguntamos online y por tanto online nos dará una media más baja o no, o al revés, no hay más y por tanto si detectamos una bajada en la media poblacional durante la pandemia, pues no es por sesgos muestrales. Bien, a estos subconjuntos de población, digamos que ya partían de un bienestar subjetivo inferior a la media, les puede haber afectado más o menos que a la población general esta situación de confinamiento. Y por otra parte también sabemos que de los 10 a los 16 años el bienestar subjetivo siempre disminuye en todos los países de los que tenemos datos. Por tanto pero lo que no es igual en todos los países es la pauta de decrecimiento, incluso no es igual entre los dos sexos. Por tanto, una pregunta es si
sabemos la línea base antes de la pandemia, es decir, sabemos cuál era la pauta de decrecimiento en ese intervalo de edad en el país que estemos estudiando los datos. Esto nos lleva a que se han denominado así en la literatura científica, perfiles de itinerarios personales en el bienestar subjetivo. Sabemos que el perfil mayoritario es el de decrecimiento, pero también hay subconjuntos de población infantil y adolescente cuyo bienestar no decrece, sino incluso que se incrementa o mantiene una cierta estabilidad o incluso va oscilando, pero con una línea base relativamente parecida. Otra cuestión que deberíamos tener muchos más datos son sobre las diferencias de sexo antes de la pandemia y cómo evolucionan esas diferencias de sexo antes del decrecimiento que he mencionado en la adolescencia. Se ha comprobado que en algunos países las niñas a partir de los 8 años muestran pautas distintas y más rápidas de decrecimiento de la satisfacción vital y de los afectos positivos, así como un incremento de los afectos negativos más rápido que los niños varones, por lo que las diferencias de sexo resulta que se invierten entre los 8 y los 14 años. Pero no sabemos si esto ocurre en todos los países, solo tenemos evidencia en algunos. Por tanto, estas complejas tendencias, la gran pregunta es cómo se habrán comportado durante el COVID, y no vamos a poder responder a todas las preguntas que nos hagamos. De momento simplemente avanzamos un poquito en el conocimiento científico. Bien, estos son datos que tenemos de Cataluña. La primera columna es la muestra representativa de la población general en la tercera oleada del Children's World con el grupo de edad de media 10 años. La segunda columna es con el grupo de edad media 12 años. Se puede ver claramente cómo disminuye ya de los 10 a los 12 años, las puntuaciones disminuyen de forma drástica, de forma visual. No hace falta ni aportar, digámoslo así, pues datos de nivel de significación. La media global con la Children's World Subjective Wellbeing Scale, la versión de 5 ítems, vemos que pasa de los 10 años 90,49 sobre 100 a los 12 84,01 y en la muestra ad hoc de mucho menor tamaño y con un intervalo de edad de 10 a 14, con lo cual la media está más o menos en 12 años, pero no exactamente en 12 años, nos sale 82,20. Por tanto, si asumimos con todas las precauciones una cierta comparabilidad entre el grupo de población muestral de toda la población de Cataluña de 12 años con la muestra COVID entre 10 y 14 años con una media más o menos de 12, vemos que ha disminuido y la diferencia significativa, también posiblemente por efecto de las grandes muestras, pero en principio ha disminuido. Ahora bien, cuando analizamos estos datos con detalle, vemos que la disminución realmente importante es entre los chicos varones, entre los niños varones, porque entre las niñas más bien hay un incremento y en muchos casos la diferencia es significativa. Incluso aquí he puesto por curiosidad una pregunta que es más del bienestar eudemónico y también en el bienestar eudemónico ocurre lo mismo, es decir, los chicos varones muestran un descenso de sus puntuaciones medias de bienestar subjetivo, mientras que las chicas muestran un incremento. Bien, esto ya nos da una pauta de interpretación distinta de este decremento global que nos dan las cifras globales. He hecho una tabla parecida con el bienestar, con la dimensión afectiva del bienestar, con los 6 ítems en que están incluidos en las encuestas del Children's World. Hay 3 ítems de afecto positivo y 3 de afecto negativo. Pues bien, aquí podemos ver que los afectos positivos, los datos generales que están en rojo, muestran que ha habido un incremento de los afectos negativos. Por tanto, hay más tristeza, más estrés y más aburrimiento. Pero una vez más vemos que entre las chicas esa tendencia no se confirma. Hay una excepción que es el calmado, que es un afecto positivo en principio, pues resulta que nos muestra una disminución tanto entre chicos como entre chicas. Pero no es así feliz, que nos muestra un aumento entre las chicas, y lleno de energía, que también nos muestra un aumento entre las chicas, no así entre los chicos.
Bien, una vez más se nos confirma pues que hay diferencias de sexo, al menos en Cataluña, y que esas diferencias de sexo afectan tanto el bienestar cognitivo, como la dimensión cognitiva del bienestar, como el afectivo. Sin embargo, cuando vamos al detalle, digamos, y cogemos varios ámbitos, la satisfacción en varios ámbitos de satisfacción con la vida, la escala global, la OLS, también nos muestra un descenso general, pero una vez más vemos que hay excepciones. Hay ámbitos de la vida en que ha habido un incremento. Por ejemplo, la satisfacción con el área en que se vive, por ejemplo, la satisfacción con los amigos y, por ejemplo, la satisfacción con la libertad que se tiene. Este resulta bastante chocante porque parece como si hubieran tenido menos libertad, pero por alguna cuestión que hemos de profundizar más, quizás porque son los que más se han escapado de casa cuando, a pesar de las normas de no hacerlo, no sabemos por qué, o quizás porque la satisfacción de contactar con los amigos online y ha sido, y más horas de las habituales, quizás pues sea un factor que ha mejorado estas medidas. Con todo, volvemos a ver que hay excepciones de sexo. Es decir, por ejemplo, vemos que en el caso de la satisfacción con el área donde vivo y con los amigos, ambos sexos han incrementado el bienestar, aunque entre los chicos varones alguna vez no se alcanza la significación estadística. En cambio, en la satisfacción con lo seguro que me siento, o lo segura que me siento en este caso, con cómo utilizo mi tiempo y con mi apariencia, solo las chicas han incrementado el nivel de satisfacción, no los chicos. Vemos pues que se nos presenta un panorama para interpretar estos resultados un poco complejo, pero es cuando les voy a dar 4 datos del sistema de protección porque nos hace todavía el panorama más complejo. Para los que no tengan información, en Cataluña tenemos más de 7.000 niños y niñas en el sistema de protección y de estos pues están en acogimiento residencial pues un 40,3%. Por tanto, son un 5,2 por 10.000 de los chicos y chicas de la población infantil de Cataluña, que son chicos y chicas y adolescentes del sistema de protección. Este conjunto de población está en unas condiciones generales y de bienestar subjetivo muy inferior a la media poblacional. Sobre todo, esto afecta muchísimo a la escolaridad, que es lo que resume esta tabla. Es decir, mientras la tasa de repetición en educación secundaria obligatoria de la población general es 9,1%, la población tutelada es 64,5%. Por tanto, está claro que su satisfacción escolar es más baja y eso afecta a la satisfacción global con la vida sin ninguna duda y como ya tenemos datos detallados que lo demuestran. Las diferencias son abrumadoras en algunos campos. Por ejemplo, la tasa de idoneidad a los 15 o 16 años, que quiere decir cuántos están en el curso que les toca, en la población general es de 73,5, en la tutelada es 38,6. A los 15 años hay un 1,1% de la población general que está en educación especial porque tienen dificultades graves de aprendizaje, mientras que de la población tutelada hay 12,2%. Y finalmente, un dato muy grave es a cuánto se orienta hacia enseñanzas profesionales no regladas, que es el 5,6% de la población general, el 50% de la población tutelada. Con lo cual quiere decir que van a llegar a la edad laboral con una formación profesional muy inferior y, por tanto, con unas posibilidades de conseguir buenos empleos en un mercado muy competitivo que son infinitamente inferiores a la población general. Por tanto, digamos, esta población de sistema de protección, esta población tutelada, parte de desventajas clarísimas y cuando hicimos una primera comparativa en el 2014 del bienestar subjetivo de población general con la población tutelada, vimos que la población general de Cataluña en ese momento tenía un 9,08 de puntuación sobre 10 de bienestar subjetivo, mientras que la tutelada tenía 7,10, es decir, la diferencia es enorme. Pero descubrimos otra cosa, y es que tanto en bienestar global, es decir, en satisfacción global con la vida en este caso, como en satisfacción con la seguridad que siento, las diferencias, además, entre chicos y chicas tutelados eran muy significativas. Vemos que la puntuación de las chicas es enormemente baja, es increíblemente baja, y por tanto nos alertó de que teníamos dentro del sistema de protección un problema añadido de qué les pasaba a las chicas y qué les pasaba con sus sentimientos de seguridad o de inseguridad mientras estaban en el sistema. Bien, con
hemos recogido una muestra del 2020. Estas muestras son bastante representativas de la población tutelada, son muestras grandes, 1.110 chicos y chicas, pero los datos los voy a presentar solo de los acogidos en centros residenciales, dado que son los más representativos, ya que los porcentajes de recogida de datos de acogimiento familiar, tanto extenso como ajena, en familia ajena, pues no son tan representativos. Bien, esa evidentemente es el subconjunto de población tutelada que está peor, y vemos en esta tabla que una vez más tenemos diferencias de muchos tipos. La primera que tenemos es que la satisfacción global con la vida en la población tutelada no ha disminuido, sino que ha aumentado la media global. Y esta media especialmente ha aumentado entre las chicas, porque los chicos la diferencia no es significativa, de 7,53 a 7,51, como ven en la última línea, la línea inferior de esta tabla. Y entonces aquí vemos cómo hay diferencias según el ámbito de la vida que queramos comparar. Es decir, por ejemplo, satisfacción con las cosas que tengo ha aumentado en la población general. Y en este caso ha aumentado tanto entre chicos como entre chicas. La satisfacción con los amigos ha aumentado sobre todo entre los chicos varones. Mientras que vemos que en este elipse de color lila hay otros ámbitos de la vida cuya satisfacción ha aumentado significativamente, particularmente entre las chicas, como es la satisfacción con lo que me puede pasar más adelante en la vida, es decir, por mi futuro, en cómo utilizo el tiempo, con los compañeros de clase, con la libertad que tengo y con cómo me escuchan los adultos. Bien, como les anunciaba, el cuadro se presenta más complejo de lo que pensábamos. Insisto en que todas las comparaciones que estamos haciendo las debemos hacer con cautela, particularmente entre población general y población y las muestras que tenemos de población durante el COVID. Pero en Cataluña las medias poblacionales de bienestar subjetivo prepandemia, en el grupo de 12 años, si las comparamos con las de la pandemia 10-14, se muestra una disminución significativa de bienestar subjetivo general, es decir, de la media global. Tanto si se mide con una escala multi-ítem, como la Children's World Subjective Wellbeing de 5 ítems, como la versión de 5 ítems, como con la de ítem único, la Overall Life Satisfaction. Sin embargo, hemos visto que las medias de las chicas aumentaron significativamente. Y esta es la tabla resumen de lo que pasó. Es decir, aquí podemos ver que entre la población tutelada disminuyó, por ejemplo, la satisfacción con el área que vivo. Es decir, su relación con el entorno, pues las normas seguramente en los centros residenciales han sido incluso más estrictas que en los hogares habituales, digamos, familiares de la mayoría de la población, y quizás les han dejado salir menos del centro residencial y ahí ha habido una insatisfacción. O quizás los que han podido salir se han encontrado que sus barrios donde están estos centros residenciales están bastante más deprimidos y con menos espacios públicos de juego que otros barrios de la ciudad. Las dos cosas pueden haber sucedido. Bien, entre las chicas, solo entre las chicas de la población tutelada ha aumentado la satisfacción con lo que me puede ocurrir en el futuro. Ha aumentado la satisfacción con cómo me escuchan los adultos y ha aumentado la satisfacción con la salud. Es decir, parece ser que la intimidad que ha generado en los centros residenciales este no salir ha hecho que las chicas mantengan una relación presumiblemente pues, con los adultos, con los educadores o incluso quizás con sus compañeras de residencia más intensa y más satisfactoria que la que había antes. Otras cosas que han subido entre las chicas, otros ámbitos de la vida, ya vemos que son, pues bueno, la satisfacción con la vida globalmente ha subido entre las chicas, pero también igual que entre las de población general. En cambio, los chicos tutelados han disminuido, aunque en este caso la disminución no es significativa. Ha aumentado entre las chicas, tanto de población general como tutelada, la satisfacción con la seguridad, cuando entre los chicos ha disminuido tanto en la población general como en la tutelada. Ha aumentado la satisfacción con los amigos de toda la población, incluso los chicos tutelados, pero ha disminuido entre las chicas tuteladas. Y finalmente ha aumentado entre las chicas, tanto tuteladas como de población general, la satisfacción como cómo utiliza el tiempo, sobre cómo utiliza el tiempo, igual que entre los chicos tutelados. Y bueno, lo único que ha aumentado en todos los 4 grupos de población que estoy analizando es la satisfacción con la libertad que tengo. Es decir, seguimos con la sorpresa que antes he comentado.
Bien, en las 3 o 4 transparencias siguientes, que no tengo ningún inconveniente en facilitarlas para que todo el mundo las lea, son simplemente la descripción literal de lo que acabo de decir rápidamente con la tabla delante, y por tanto quisiera compartir una serie de reflexiones. En primer lugar, bueno, la evidencia que es difícil manejarse en el aluvión de datos que van apareciendo sobre la población, sobre el bienestar subjetivo de la población infantil durante el COVID en distintos países. Pero la primera impresión es que en todas partes, pues bueno, ha habido un descenso del bienestar subjetivo durante el confinamiento. Sea por el clima social general, sea por los efectos directos de los confinamientos en las relaciones interpersonales y en la organización de la vida cotidiana, o sea por otras razones. Tenemos muchas razones que podemos poner en una lista y debemos acabar de chequear cuáles dan apoyo a hipótesis más verosímiles que otras. Sin embargo, debo destacar y subrayar que esta disminución del bienestar se observa en ciertos ámbitos de la vida, pero no en todos. Y los datos de Cataluña nos muestran que estos efectos de la situación del COVID, de la pandemia, del confinamiento, pues pueden ser notoriamente distintos en cada país y según el sexo. Y evidentemente también pueden ser distintos según la situación personal y contextual de distintos subconjuntos de la población, de los cuales solo he podido presentar datos de la población tutelada, pero hay otros subconjuntos que sería interesante también analizar. A partir de nuestros datos, cabe suponer que los confinamientos domiciliares pueden haber tenido incluso efectos positivos en el bienestar subjetivo de algunos subconjuntos de población. Por ejemplo, el caso de las chicas tuteladas en el sistema de protección. Sin embargo, no podemos olvidar que los contextos del confinamiento fueron muy distintos, según si los espacios eran grandes o muy reducidos, hay residencias más grandes y más pequeñas, con posibilidades de salir a un jardín o no, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos muchas posibilidades que no hemos podido controlar, vamos, en estos análisis de datos. Lo que no sabemos es hasta qué punto el hecho de pasarse el día encerrados en un espacio pequeño con otras personas, adultas o no, o ambas, puede tener efectos distintos en los chicos que en las chicas, sobre todo dependiendo de los sentimientos de seguridad previos que había y de la delimitación que había de los espacios personales disponibles. Es decir, había mucha intimidad, tenía yo mi propio espacio de estudio o no. Esto a veces no ocurre en los centros residenciales, pero a veces tampoco ocurre en determinadas familias que tienen viviendas muy pequeñas. También ahí puede haber influido mucho la percepción de control ejercido por los mayores, que es algo que afecta a la percepción de libertad. Y por tanto este auge de la satisfacción con la libertad que tengo nos sorprende. Quizás es que en muchos casos ha habido menos control adulto del esperado, porque igual hay padres que sí han salido a trabajar, no se entiende muy bien qué ha ocurrido en los centros residenciales de protección, pero es una realidad, ahí hay coincidencia, es el único ámbito de la vida en que hay coincidencia total, ambos sexos y población general o tutelada han aumentado su satisfacción. Tampoco sabemos con certeza si el hecho de estar en contacto con los amigos solo de forma virtual o de tener muy limitado contacto con el vecindario puede tener efectos distintos según el sexo. Finalmente, tampoco sabemos si la percepción, la satisfacción con el uso del tiempo también puede ser distinta según el sexo. Nos quedan, pues, muchas variables por controlar en nuestras próximas recogidas y análisis de datos para poder llegar a conclusiones amplias que nos permitan comprender en profundidad qué hace que la población infantil más joven se adapte, bien o mal, a condiciones aparentemente adversas, como un inesperado confinamiento por COVID y las repercusiones que dicha adaptación pueda tener sobre el bienestar subjetivo de niños, niñas y adolescentes. La colaboración entre equipos de investigación de distintos países sin duda podrá contribuir a este propósito. Y así lo deseo, y así deseo que este informe que nos van a presentar así lo haga. Muchas gracias por su atención. No tengo muy claro si he respetado el tiempo porque me ha desaparecido el reloj de la pantalla y me he perdido en un momento determinado. Muchas gracias, Ferran. Sí, no he respetado el tiempo, pero creo que siempre es valioso tu aporte. Además que, en general, digamos, nosotros tenemos datos de niños en Chile, pero no tenemos datos comparativos, digamos, con niños en sistema de protección social, que habría en Chile, digamos, de la manera que siempre es interesante tener la mirada de otros países.
Sí, muchas gracias por su presentación. Recuerdo que las personas pueden dejar sus preguntas a Ferran o de la presentación que va a venir ahora del profesor Jaime Alfaro en el chat y las vamos a responder al final del seminario. Bien, a continuación se presentarán los resultados del estudio de bienestar de adolescentes durante el periodo de pandemia desarrollado en Chile. Lo decíamos al principio, es parte de un estudio complementario que ya se estaba desarrollando en Chile en relación a al bienestar subjetivo. El cambio de bienestar subjetivo, el director de este proyecto es el doctor Jaime Alfaro, el doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Educación, ¿verdad?, de la Universidad de Girona, el profesor titular de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo, es miembro también, ¿verdad?, del Centro de Investigación de Bienestar y Convivencia Social de nuestra facultad. Así que, Jaime, tu tarea es presentar este informe, el que van a comentar posteriormente nuestros invitados nacionales. Adelante. Muy bien, gracias Fernando. ¿Está bien la PPT? ¿Se ve bien, no es cierto? Sí. Perfecto, sí. Ya, bien, muchas gracias a todos los asistentes. Cuento ahí como casi 70 personas en el Zoom directamente y también vía YouTube deben haber otra cantidad. Buenas tardes a todos y muchas gracias por su asistencia. Es muy importante para nosotros poder dialogar con ustedes sobre estos temas. También muchas gracias a Teresita Serrano, nuestra decana, por su presentación y su colaboración de nuestro trabajo, a Jorge Varela, también director del CEP, por su presencia en este panel. Y también, sin duda, Ferran Casas, como decía muy bien Fernando, sus datos son muy interesantes. Ahora, viendo los datos nuestros, por eso, Ferran, queríamos escucharte a ti para también darle profundidad y riqueza a lo que vamos a presentar nosotros. Sin duda que es muy significativo al escuchar lo que nos informa. Son datos además no publicados, así que de un extremo valor para nosotros. Ojalá sigamos, como dices tú, dialogando sobre esto. También muchas gracias a Patricia Silva, a Víctor Berrío, a Francisco Fernández y a Valentina Gran por su participación posterior como actores relevantes del sistema educacional. Para nosotros es muy relevante que estén acá. Nuestro trabajo, pensamos, no termina solo con la publicación de resultados, sino que requiere también de ser todo elaborado y procesado por quienes de alguna manera están convocados a ponerlo en uso más directamente. Presentaré ahora el estudio que ya ha sido nombrado, efectos de cuarentena COVID en el bienestar de adolescentes, realizado. Voy a nombrar el equipo completo, porque parece que ha sido tanto lo que hemos trabajado. Venimos trabajando desde el 2020, hicimos un piloto en plena pandemia, y en el 2021 produjimos los datos que vamos a presentar ahora, que me parece que estas son las pocas instancias en que uno nombra a las personas implicadas. Este trabajo fue realizado por María Victoria Benavente, Matías Rodríguez Rivas, Roberto Morpillán, Tamara Cabrera, Jorge Varela, Fernando Reyes y Daniela Pacheco. Esto en el marco de, como también se han dicho, un proyecto de Fondesit que ya se nombró como una de las líneas de adecuación a las condiciones de pandemia que tuvimos que enfrentar. Todo esto en el marco del CEP que también ha sido presentado. Decir que para nosotros es fundamental contribuir al análisis de las implicancias que han tenido los cambios en la vida cotidiana, las tensiones, las restricciones de libertades, de movimiento, en fin, producto de la pandemia por coronavirus, sobre el desarrollo y el funcionamiento psicosocial de los adolescentes chilenos. Es un gran sentido, como propósito final de nuestro trabajo. Y en particular nos interesa contribuir con evidencia, lo más precisa, lo más rigurosa posible, y también con la generación de diálogo, para no solo constatar los efectos que se pudo haber tenido, positivos o negativos vemos en general, sino que también promover y favorecer el desarrollo de acciones y estrategias de mitigación y de reparación del impacto. Nos interesa mucho, por eso también el carácter de este panel, que tenga actores múltiples, nos interesa mucho la derivación. Este estudio tiene, como ya se ha señalado, como objetivo conocer los efectos de la cuarentena sobre el bienestar adolescente en dos versiones: en la versión satisfacción vital, satisfacción con la vida, y afectos nucleares o balance afectivo, emociones positivas y negativas, como también lo señalaba Ferran. Y esto en relación a las circunstancias experimentadas durante el proceso de cuarentena con sujetos del 2000, con adolescentes del 2021, y también el análisis de esto según edad, género, en fin. En esta ocasión solo presentaré
algunos resultados destacados, destacadísimos, ni siquiera todos los destacados. No, el tiempo no lo permite, nos concentraremos básicamente en satisfacción vital. El informe está entregado, está ya accesible en la web, ya lo han puesto en el chat. Nuestro propósito es poder seguir dialogando sobre este informe. Hay mucho material que no voy a presentar ahora, que ustedes lo van a ver, variables enteras, que no están presentadas. Nos interesa y desde ya mostramos nuestro interés y disposición a iniciar diálogos con las comunidades educacionales, un colegio, un sistema, o quien quiera esté interesado en discutir sobre estos resultados. Pensamos que esto es solo un inicio, este evento es solo el inicio de un proceso de divulgación. Entrando rápidamente en materia para aprovechar el poco tiempo que tenemos, decir que en este estudio participaron 1.389 estudiantes, 54,7% mujeres, un 42,3% de hombres y un 3% que se definían como no binarios. En una muestra de enseñanza media, primero a cuarto medio, con proporciones como ustedes pueden ver similares en cantidad y también en género por cada una de los cursos, que para nosotros el gran valor eso es la edad. En cuanto a la condición sociocultural, que alguien preguntaba ya en el chat, estos fueron colegios diversos socioeconómicamente, fueron diferenciados según el IBE, que no lo voy a explicar, me imagino que hay muchas personas del mundo educacional que lo entienden claramente. Estamos hablando de un 32% de IBE alto, con IBE alto estamos hablando de nivel socioeconómico bajo, hay un 42% de IBE bajo, estamos hablando de nivel socioeconómico alto y medio, y un 26% de IBE medio, de nivel socioeconómico medio, de 3 regiones distintas, Los Ríos, Biobío y la región metropolitana. En términos de la escala es importante señalarlo, porque muestra muy clara que esa es la mejor forma de mostrar el abanico de ámbitos que se abordan en este estudio. Se usaron escalas de satisfacción vital global y por ámbitos, que las voy a presentar más en detalle, pero también se aplicaron escalas de afectos nucleares o balance afectivo, emociones positivas, que no voy a presentar básicamente, estrés percibido, que tampoco se va a presentar en este informe, están en esta presentación, pero están en el informe. Afrontamiento, estrés y afrontamiento son variables sumamente importantes. También hay información sobre el uso de redes sociales y también sobre la experiencia de cuarentena en COVID descrita por los propios adolescentes. Estos conjuntos de instrumentos nos permiten generar cuerpos de información muy valiosos de revisar, insisto en recomendar que así sea, respecto a la experiencia de cuarentena. Hay mucha información sobre la habitabilidad, sobre la conectividad, las relaciones familiares, escolares, el estrés, el afrontamiento y otras, descritas directamente con la experiencia de los estudiantes, de los adolescentes. Y tenemos un cuerpo de información muy importante. También hay un cuerpo de información sobre cómo varió la satisfacción vital y los afectos nucleares, emociones positivas y negativas, según estas distintas circunstancias. Hicimos un análisis sobre cómo, de acuerdo a ciertas circunstancias, tener o no apoyo del colegio, hacía variar su satisfacción con la vida y sus afectos nucleares y las estrategias de afrontamiento que se utilizaban. Y también, en tercer lugar, a partir de la información que nos entregan esta escala, nos fue posible realizar un perfil descriptivo integrado de las distintas características que tenían las experiencias de los adolescentes según los niveles de satisfacción. Ahí voy a explicar más. Clasificamos al conjunto de la muestra en niveles de satisfacción global con la vida, medida con la escala más exigente que hay al respecto, en baja, media y alta satisfacción global con la vida, y caracterizamos los perfiles de relaciones, de estrés, de vínculos con la escuela, de cada uno de esos grupos, que entrega interesante información. En esta ocasión solo voy a presentar el punto 2 y 3, es decir, esta diferenciación según satisfacción vital y también según los niveles perdón, voy a presentar solo
el tema de satisfacción vital según experiencia y el perfil según los niveles de satisfacción global en general. Los demás cuerpos de información no los voy a presentar y insisto en que quedan disponibles en el informe. Primero, entrando ya en materia, respecto de cuál es el nivel de satisfacción con la vida global y por ámbito de estudiantes adolescentes durante la cuarentena, como se ve en esta tabla, vemos que la satisfacción general o igual con la vida de un ítem, la OLS, nos arroja en una escala de 0 a 10 una media de 6.7. Así también la satisfacción con el barrio, en la misma escala, nos arroja una puntuación de 7.6, en satisfacción con los amigos, 7.56, con la vida familiar, 7.54, y con la escuela, 6.92, y consigo mismo, un 6.06. Acá, mucho que comentar. Primero decir, parece que es interesante destacar que la satisfacción con el barrio, la satisfacción con los amigos, la satisfacción con la vida familiar tienen medias similares y son las más altas de este conjunto de indicadores. Así también, obviamente, destaca que la satisfacción consigo mismo es la más baja del conjunto, por un lado. Por otro lado, también solo hacer mención o señalar respecto de la cautela que señala Ferran para mirar estos datos, respecto de una primera apreciación que se podría hacer al ver que en una escala de 0 a 10 tenemos puntuaciones de 6-7, es decir, alta o 7.6 o 7.56. Acá hay que hacer mención y vincular con una característica que tienen los datos en bienestar subjetivo en infancia y adolescencia y en general, que es lo que se llamaba el sesgo de optimismo, esta tendencia a reportar más bien puntajes positivos, altos, que se expresa en una distribución de asimetría negativa. Es decir, dadas las características del fenómeno, el bienestar subjetivo, debiésemos esperar puntajes altos, que están normalmente en el cuarto superior de la curva, por lo tanto sobre 0.5. Eso nos hace pensar que estos puntajes no son tan altos como uno podría pensar en términos generales. Los esperables serían puntajes del orden de sobre 7.5, como señalaba. Además, aunque no tenemos datos de adolescentes, que es determinante, sí con los datos anteriores que tenemos de niños de menor edad, que hay que considerar lo que destacaba muy bien Ferran, con este declive por edad, son bastante superiores a esto. Entonces, acá nos queda solamente la pregunta de hasta dónde estos datos, qué nivel de valoración los podemos ubicar, sin tener un dato de adolescente de comparación previo a la pandemia, y solo tener indicios. Nos quedamos ahí con una pregunta sobre esto. Igual es interesante verlo en relación al conjunto de los otros datos que voy a presentar. Luego, respecto de cómo varió la satisfacción con la vida durante la cuarentena, según sexo, aquí aparecen datos un poco más notorios y significativos. Llama la atención que en todos los indicadores, en la global con la vida, en la OLS arriba, como en la familia, los amigos, en el barrio, en el colegio, siempre aparece un nivel de satisfacción menor en las mujeres respecto a los hombres. Esto es un dato que no se nos ha presentado siempre, que en grupo nosotros básicamente hemos trabajado y tenemos información de infancia y adolescencia hasta los 13, 14 años. No se nos ha presentado así con esta intensidad, y en algunas otras ocasiones no se ha presentado definitivamente. Acá es general, es el conjunto de los indicadores, y en todas, excepto en barrio, aparece como una diferencia estadísticamente significativa. Yo creo que aquí hay un primer dato de relevancia que debemos tener en cuenta. Luego, ya adentrándose un poco más precisamente en cómo podría estar afectando la cuarentena directamente, comparamos grupos con distintos, según los niveles logrados en distintos indicadores respecto a la experiencia directa de cuarentena, como en el caso de esta lámina,
los niveles de apoyo familiar, ubicamos sujetos con niveles bajos de apoyo familiar y sujetos con niveles altos de apoyo familiar. Y comparamos la media de su satisfacción global y por ámbito. Vemos que al comparar el apoyo familiar, en todos los indicadores, los sujetos que tienen menor apoyo familiar tienen un nivel de satisfacción con la vida y por ámbito significativamente menor, excepto nuevamente en el barrio. En todos los demás, en familia, en amigos, en escuela y consigo mismo aparecen diferencias significativas. Luego, al comparar esto mismo, pero con niveles de conflicto familiar reportado, el reporte de haber vivido conflictos familiares durante el periodo de cuarentena ocurre de manera similar. En todos los indicadores globales y por ámbito aparecen aquellos que reportan conflicto familiar con niveles de satisfacción global y por ámbito menor, significativamente. También, nuevamente, no significativa, menor, pero no estadísticamente significativa en barrio. También al comparar por agobio, por las tareas escolares, aparece lo mismo. También a mayor, los grupos que tienen agobio en tareas escolares tienen significativamente menor satisfacción con la vida en general y por ámbito, y en este caso también es significativa en el caso de barrio. Y también, según los niveles de apoyo escolar, el apoyo proporcionado por el sistema escolar, por el conjunto del sistema escolar, no necesariamente específicamente profesores, también aparece, nuestros datos muestran que los niños que tienen bajo o reportan bajo apoyo escolar tienen niveles de satisfacción global con la vida y por ámbito significativamente menor que aquellos que reportan alto nivel de apoyo escolar. Excepto, toda es menor, pero estadísticamente significativa, excepto en barrio. Bien, ahora comparando, como decía al inicio, el perfil que tienen aquellos sujetos que se ubican en un tercio superior de puntaje en satisfacción global con la vida, acá en medida con la escala SLSS, la escala especializada en satisfacción global con la vida, a diferencia de la otra que medía con la escala de ítem, la OLS, ubicando los sujetos en los tercios según los puntajes de satisfacción global con la vida, encontramos que el grupo de nivel más alto de satisfacción con la vida tiene una media de 8,99 y constituyen un 35,6% de los estudiantes. El grupo que tiene nivel medio de satisfacción con la vida tiene una media de 7,21 y constituye un 30,5% de la población, y el grupo que tiene nivel bajo con una media de 4,3 en este comportamiento de los datos que se ubican en el cuarto superior que señalaba antes, tener una media de 4,31 es significativo, es una indicación de riesgo. Ese grupo está compuesto por 32,6% de la muestra. Ahora, al analizar el perfil de este grupo de baja, voy a solo presentar baja y alta, me salto la media. Al presentar el nivel de satisfacción baja, encontramos que, un dato muy significativo, que el 72,6% son mujeres, está compuesto principalmente, mayoritariamente por mujeres, y solo un 27,4% son hombres. En cuanto a los ámbitos en que este grupo reconoce menos satisfacción, ese es consigo mismo y con el colegio. Una media en consigo mismo 3,63 y 5,47 en colegio, medias bajas. En los ámbitos en que reconoce mayor satisfacción está el barrio y los amigos, 6,44 y 6,29 respectivamente. También este grupo declara un 79,2% que no conversa sus preocupaciones, un 36,4% por ello ha tenido conflictos familiares, un 78,5% no realiza actividades de entretención,
un 48,7% tiene preocupación por pérdida del trabajo de sus padres, y un 23,2% tiene miedo a tener necesidades básicas no satisfechas. En cuanto a la experiencia escolar, un 29,9% ha tenido un formato híbrido y un 69,9% tiene clases mediante plataforma, totalmente online. Estamos hablando del 2021. El 44% reconoce tener apoyo de los profesores y un 24,7% reconoce tener apoyo de sus compañeros. Si vamos ahora a la alta, a la satisfacción alta, estamos hablando de puntajes de 8,99 de media global, y estamos hablando de un 35,6% de la población. Vemos que el 42,6% son mujeres, en el otro recuerden que era 72,6%, que el 57,4% son hombres, en el otro era 27,4%, que se invierte la proporción de género, absolutamente, que los niveles de satisfacción con la vida más bajos que tiene este grupo son colegio y consigo mismo, que son los mismos que en la baja, pero con medias muchísimo más altas, 8,34 en colegio y 8,39 en sí mismo. Y que los ámbitos de satisfacción más altos que tiene este grupo son el barrio y la familia, que es distinto al de la baja, que era el barrio y amigos, y también con medias altas. En cuanto a la vida familiar, este grupo reporta que un 41,9% tiene conversaciones sobre sus preocupaciones, que un 6,8% reporta conflictos familiares, a diferencia de un 36,4% en el otro grupo, que 44,7% realiza actividades de entretención, que un 35,1% tiene preocupación por la pérdida de trabajo de sus padres, y un 15% tiene miedo a tener insatisfacción de necesidades básicas. Respecto del formato educacional, el 41,2% tuvo clase durante el 2021 híbrida, a diferencia del otro grupo que tuvo 29,9%. El 56,3% tiene clases mediante plataforma, a diferencia del otro que tuvo 69,9%. Y que el 69,9% reconoce que hay apoyo de sus profesores, a diferencia del 44% del otro grupo, y un 51,6% que tiene apoyo de sus compañeros, a diferencia de un 24,7% del otro grupo. Bien, me imagino que ya estoy pasado en el tiempo. Avanzo rápidamente a las conclusiones. Solo decir que podríamos conversar mucho sobre esto y el conjunto del informe. Solo decir que de aquí se deriva una primera gran conclusión respecto a la importancia de estudiar el bienestar subjetivo en la adolescencia, en circunstancias como la de cuarentena, de ahondar y profundizar en ello, y en circunstancias diversas, como planteaba Ferran, en grupos en circunstancias de vida diferentes. Eso en general, y en particular también en la importancia de estudiar el bienestar subjetivo en la adolescencia. Hemos estudiado mucho el bienestar subjetivo en la infancia y de edades más tempranas, y el grupo en categoría educacional chilena de enseñanza media no ha sido igualmente estudiado que el grupo de menor edad. Creo que aquí hay un estudio que muestra la importancia de estudiar la adolescencia en general en situaciones complejas, y en particular la adolescencia en sí misma. En segundo lugar, creo que otra gran conclusión muy relevante es la importancia que tiene la experiencia de cuarentena en el bienestar. Eso en términos generales, la cuarentena ha afectado el bienestar, lo ha afectado diferencialmente según género, lo ha afectado también en general. Y en particular también la importancia que en ello tiene la familia y la escuela. Aparecen como dos dimensiones relevantes, la familia en general respecto a las dimensiones que señalábamos, y la escuela en relación no solo al mundo adulto, por decirlo de alguna manera, sino también a los compañeros. Eso, dejo ahí el PPT con algunas indicaciones por
que necesidad de contacto. Muchas gracias, Jaime, por tu presentación. Bien, y a continuación, para ajustarnos al tiempo más o menos programado, vamos a pasar a la segunda parte de este seminario, en que hay un panel de espacio para comentarios, ¿verdad?, de actores del sistema educativo que han sido relevantes en este estudio porque han participado de alguna manera o pueden dar opinión sobre ello. Ellos tuvieron acceso naturalmente a este informe con anterioridad, por lo tanto pueden hacer una reflexión mucho más pausada, ¿verdad?, respecto de alguna información que les parece relevante. Y vamos a partir con la profesora Patricia Silva, es directora del Departamento Provincial de Educación de Valdivia, es profesora de Educación General Básica, con mención en Ciencias Sociales de la Universidad Austral, es magíster en Educación, mención en Orientación Educacional y mención en Administración y Gestión Educacional. Entonces, Patricia, tienes un tiempo de 10 minutos o menos para comentar, por favor, aspectos de este informe que te parezcan relevantes y luego dar espacio para los demás comentarios y las preguntas que pueda hacer el público. Adelante. Ya, bueno, yo como directora de Educación y representante del Mineduc, creo que este estudio es fundamental para lo que ha hecho esta misma investigación, para nosotros tener los antecedentes para implementar acciones y estrategias, para mitigar esta gran situación de pandemia que han vivido nuestros estudiantes. Realmente los datos que he escuchado son muy relevantes para que como ministerio nosotros tomemos acciones directamente para que nuestros estudiantes sean menos vulnerados con esta COVID-19. Aló. A ver. Bueno. Yo tengo una presentación aquí, y aquí está mi provincia de Valdivia, donde está Payaco, Los Lagos, Panguipulli, Lanco, Mariquina, Mafri, Corral, Valdivia, que son todas las comunas que están bajo la provincia de Valdivia, dentro de mi linda región de Los Ríos. Seguimos, Matías, por favor. Bueno, ¿qué hemos hecho como ministerio? Nosotros como ministerio hemos hecho las siguientes acciones para mitigar esta fuerte consecuencia que ha tenido esta pandemia. Primero, hemos relevado la necesidad de mantener contacto con todos los estudiantes. Hemos hecho una priorización curricular, ya que los estudiantes por mucho tiempo en cuarentena estuvieron solamente en clases remotas y no hace mucho empezaron presenciales. Se ha flexibilizado el plan de estudio 2020 para este año 2021 mucho más que antes. Existe la bitácora docente, que es un apoyo para los profesores para el tema socioemocional de los estudiantes. Tenemos un plan de funcionamiento 2021 y un sistema de alerta temprana, que significa que tenemos que estar atentos en relación a los alumnos que están dejando el sistema escolar regular. La otra. ¿Cuáles fueron los focos del 2021? Nivelación de los aprendizajes. Aquí, esta misma presión curricular ha hecho que los aprendizajes se nivelen y que se ponga foco en la evaluación formativa, porque esa es la más importante en estos momentos. Hemos tenido un foco en el apoyo socioemocional a través de los encargados de convivencia escolar de los establecimientos, y tanto en la dirección provincial como en la Seremía y en el Mineduc también tenemos representantes que vean este tema, y estamos haciendo muchas acciones para evitar la deserción escolar. ¿La otra? Por favor. Efecto de la suspensión de clases presenciales en contexto de pandemia por COVID-19. Hemos tenido efectos directos y efectos indirectos. En los directos hemos tenido disminución de los dispositivos de apoyo de la escuela al desarrollo integral. Y cuando digo de apoyo me refiero a nutrición, apoyo psicológico y bienestar. Efecto en la salud mental, como bien dicho los otros expositores. Impacto en la dinámica y ambiente del hogar. En los efectos indirectos tenemos tres grandes efectos. Impacto en las dinámicas y ambientes del hogar, donde se ha visto mucho que ha subido el maltrato familiar, el abuso,
efecto económico y aumento de situaciones de violencia y abuso en los hogares de los estudiantes. La otra, por favor. Considerando lo anterior, implementamos algunas estrategias en la provincia. Aquí les voy a contar que relevamos lo socioemocional al interior de las comunidades educativas. ¿A través de qué? De la visibilización del tema al interior de los planes de mejoramientos educativos. Ahí pusimos el foco. La otra. Relevamos también, instalando la temática dentro de las redes de mejoramiento educativo, los microcentros con que las jefas provinciales y mi equipo de supervisión trabajan directamente con los equipos directivos de los establecimientos. Y ahí instalamos esta temática socioemocional con mucha fuerza y con mucha monitoreo y apoyo a los establecimientos. La otra, por favor, Matías. Relevamos también fortaleciendo la red provincial de convivencia escolar. Yo tengo un supervisor encargado de convivencia escolar y él pudo formar esta red provincial con un encargado de convivencia escolar por cada comuna que está bajo mi jurisdicción, que son 8, donde ahí se trabajan estrategias, se comparten experiencias, cómo tratar este tema con los estudiantes, que es el foco de nuestro trabajo, y con las familias, pero sin dejar de lado también a los docentes, a los asistentes de la educación, a toda la comunidad escolar en general. La otra. Desarrollando diálogo con los y las estudiantes, que ha sido muy, muy provechoso. Realmente escuchar a los niños a uno lo emociona, porque lo que sale en la investigación presentadas anteriormente son lo mismo que dicen los niños cuando uno conversa directamente con ellos. ¿Cómo estaban en su casita? Más triste, nos sentíamos sin apoyo, echábamos de menos conversar con los compañeros, etc. La otra, por favor. También trabajamos la neuroplasticidad con equipos técnicos de jardines infantiles para trabajar la emocionalidad en los niveles de transición. Estos fueron unas jornadas de talleres que lo hicimos con don Fernando Salé, para que veamos cómo esta pandemia afectó también a las educadoras de párvulos, que son fundamentales en nuestro foco como Ministerio de Educación, porque para nosotros es muy importante la infancia de nuestro país. La otra, por favor. En resumen, nos hicimos cargo de la necesidad de relevar el bienestar socioemocional en las distintas comunidades educativas, entendiendo que este requerimiento debe permanecer en la post-pandemia. Yo agradezco que me hayan dado la oportunidad, primero a Dios, y la oportunidad de trabajar con la Universidad del Desarrollo, y también quiero nombrar a mi equipo, porque yo no trabajé sola, que me ayudaron en esto: María Soledad Ruiz Tagle, supervisora de este departamento, y Maricela Benimeli. Muchas gracias por escucharme y por tener la mirada, aunque sea poca, de nuestro departamento de educación en Valdivia. Gracias, muchas gracias. Con todo el cariño del sur, muchas gracias. Muchas gracias, Patricia, por su presentación. Sin duda siempre es relevante conocer la mirada del sistema educativo, ¿verdad? Y como comentaba Jaime cuando presentó el estudio, parte de los datos fueron recogidos con muestra de Valdivia, por lo tanto en los datos que están en el informe están representados niños de la provincia de Valdivia. No, sí, y ya expuse. Patricia, tiene su micrófono apagado. Perdón. Muchas gracias. Y naturalmente no siempre tenemos la posibilidad de tener muestras, ¿verdad?, de otras regiones, por los costos que implica estos estudios, por las condiciones que en general se hacen este tipo de estudios, pero agradecemos entonces tener y contar con datos de una provincia del sur, aparte de los de Concepción, y naturalmente los de Santiago que están en el informe. Bien, a continuación, y siguiendo con los comentarios de este reporte, nos va a hablar Víctor Berrío, que es jefe de calidad e innovación educativa de la Fundación Consorcio del Colegio Monte Olivo. Víctor, adelante, por favor. Ahí sí, mucho gusto de saludarlos. Agradecer al equipo de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo, a Fundación por una Carrera, a los expositores y especialmente a los que están realizando el acto heroico de escucharnos a esta hora de almuerzo, ¿no?
Muy contento de poder compartir unos minutos, voy a ser breve para recuperar tiempo, y comentar este estudio que es realmente muy valioso para quienes trabajamos en establecimientos educacionales, ¿no? Una de las maneras que me hace mucho sentido para interpretar el trabajo que nosotros hacemos en el colegio es considerar que el principal resultado de la escuela es el relato que tiene de sí mismo el estudiante y el relato que tiene de él y de su relación con el entorno, de su relación con la asignatura y con los demás, el cuento que él se cuenta sobre cómo es él y cómo es en torno a su entorno, ¿no? Ese relato que construimos en alianza con las familias, ¿no? Es un estado de ánimo que abre y cierra posibilidades de aprendizaje, condiciona el aprendizaje. Y ese relato, ¿no?, es fundamental, ese resultado es fundamental en el trabajo de nuestra escuela, ¿no? Con eso trabajamos los educadores, y me encantó participar de este estudio como establecimiento porque el nombre de bienestar subjetivo le viene muy bien, ¿no? El concepto de bienestar subjetivo le viene muy bien, y poder aliarnos con una universidad, con la investigación, ¿no?, para poder sumergirnos, abrir la puerta del bienestar subjetivo y responder con evidencia y con datos a una pregunta que hacemos todo el tiempo, pero que pasamos muy rápido por la enorme cantidad de tareas en el colegio, ¿no? Esa pregunta, ¿cómo estás? No es en la puerta, dentro de la sala de clases, dice, ¿cómo estás? Y es una pregunta que de manera automática dejamos pasar todo el tiempo, ¿no? Pero no es una puerta en la que profundicemos, y este estudio profundiza en esa pregunta tan antigua y que tenemos que aprender a valorar en la escuela, y que aquí encontramos metodología, evidencias y herramientas para poder trabajar en ella, ¿no? Y voy a dar un par de ejemplos cortitos al respecto. Por un dato, ¿no? El temor, ¿ya? Nosotros preguntamos todos los días cómo están a nuestros estudiantes, a nuestros profesores, a todos los que están aquí en la comunidad. Nos interesa muchísimo, pero aquí es realmente impactante leer que el 85% de los estudiantes tuvieron miedo de que se muriera un familiar o alguien cercano. El 85% tuvieron la experiencia del temor. El 82%, o sea, el 85% tuvo el miedo de que se enfermara alguien cercano. El 82% tuvo temor, tuvo miedo de que un cercano se muriera. La mayoría de nuestros estudiantes vivieron la experiencia de sentir miedo de la muerte. Esa puerta no la podemos dejar sin abrir, ¿no? Tenemos un currículum que enseñar, tenemos contenidos que pasar, pero esa puerta está ahí. Es impactante para mí, por ejemplo, desde acá leer ese dato y decir, bueno, ¿cuántas conversaciones hemos tenido para poder hacernos cargo de ese dato que nos entrega este estudio, ¿no? El 61% de nuestros estudiantes tuvo temor de enfermarse ellos mismos, y tuvieron cerca de un 30% miedo de morirse. ¿Y qué significa eso? Estaban más preocupados por los demás, ¿no?, en este temor, o se creían también ellos menos vulnerables a lo que estaba pasando. Hay una puerta sobre la que entrar, revisar, conversar, y que gracias a este tipo de estudios nosotros podemos abordar desde la escuela, ¿no? Hay algunos datos, hay muchísimos más, pero que les recomiendo leer, pero quería mostrar eso. Y algunas herramientas, por ejemplo, a mí me resonó muy fuerte esta balanza entre afecto negativo y afecto positivo, ¿no? Cómo en el colegio, cómo día a día dentro de la sala de clases podemos visualizar el movimiento de esta balanza entre afecto negativo y entre afecto positivo. Cómo la escuela puede transformarse en una constructora de eventos vitales estresantes, ¿no? Estas distinciones que no están, ¿no?, que no están necesariamente en nuestro vocabulario de la escuela, ¿no?, son súper valiosas aprenderlas, ¿no? Eventos vitales estresantes. Podemos ser una máquina de producir eventos vitales estresantes que aumentan el agobio y aumentan la desmotivación. Entonces tenemos que diluir esos eventos y cargar la balanza hacia el efecto positivo. Afecto positivo. Nosotros en el colegio hemos trabajado eso, estamos con un programa de intervenir las interacciones en el aula y trabajamos el dominio del apoyo emocional, pero al ponerle estos datos que entrega este estudio, realmente revitaliza la urgencia de hacernos cargo de esta tarea, ¿no?, de aumentar la satisfacción vital en nuestros estudiantes, ¿no? Ese es el principal resultado de un establecimiento educacional, y esa satisfacción vital que está relacionada
a la relación, ¿no? Al cuento que se cuentan nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes sobre ellos mismos, sobre la relación con los demás, sobre su relación con las asignaturas, es fundamental. Porque el corazón del fenómeno de la pandemia para mí está relacionado con la palabra vulnerabilidad, ¿no? Nos ha hecho a todos más vulnerables y tenemos que observarnos a nosotros, ¿no? Desde esa vulnerabilidad hacia a nuestros estudiantes, de esa vulnerabilidad, y hacernos cargo dentro de la sala de clases. Y aquí en este estudio, en este trabajo, en esta colaboración, en estas reflexiones, hay herramientas vitales para el establecimiento que no tiene la capacidad del trabajo, que todos los que están en colegio saben que día a día estamos a full, y que con esta alianza, ¿no? Universidad-colegio, podemos abrir estas puertas con evidencia que nos permite mejorar ese resultado, ¿no? Que los estudiantes sean capaces de narrar una vida más feliz cada día, ¿no? Así que muchas gracias por esta invitación, muy feliz de haber sido parte del estudio, y le doy el pase al siguiente expositor. Muchas gracias, Víctor, por tus palabras. Sin duda, la verdad, cuando hacemos investigación esperamos que nuestras contrapartes se involucren, y creo que con tus palabras hay efectivamente un compromiso, ¿verdad?, de participar activamente en generar información, pero también en intervenir o ocupar esa información sabiamente para poder mejorar el bienestar de nuestros niños y las comunidades educativas. Y muchas gracias por su participación. Bien, a continuación van a comentar Francisco Fernández y Valentina Gran. Él es director ejecutivo de la Fundación Por una Carrera, y Valentina es directora social de la misma fundación, quienes también tuvieron acceso, ¿verdad?, a los datos de este estudio, y van a hacer unos comentarios desde su perspectiva, desde sus respectivos roles. Francisco y Valentina, por favor. Muchas gracias, Fernando. Nosotros en realidad estamos muy felices de participar de este estudio porque, como decía Víctor, son temas como que siempre se dicen que son importantes, todos reconocemos que el bienestar es muy importante, pero en la práctica, en lo concreto, muy pocas veces tenemos espacios de medir, entender y cuestionar también las prácticas que estamos realizando, pensando en cómo estamos impactando sobre el bienestar. Me encantó lo que dijo Víctor respecto de este cuento que se cuenta cada estudiante y cómo detrás de ese cuento hay un montón de percepciones, de forma de entender el mundo, que están afectando cómo los estudiantes se narran, cómo los estudiantes se ven y cómo se relacionan con el resto. Nosotros revisamos el estudio y nos llamó mucho la atención esta dualidad que puede existir como en la mirada sobre la escuela como un factor protector, donde tú ves que los estudiantes que tenían más altos niveles de bienestar sentían apoyo del sistema escolar, sentían apoyo de sus profesores, pero a la vez tienes un porcentaje altísimo de estudiantes que declaran sentirse agobiados por esta dinámica de conexión online, esta dinámica de clases virtuales, esta dinámica de trabajos que tienen que hacer desde la casa. Detrás de eso puede existir como quizás una falta de límites entre lo que es el espacio escolar, espacio doméstico, que es algo que también los que vivimos el teletrabajo nos puede haber afectado, pero es interesante reconocer cómo durante la pandemia la dinámica escolar fue fuente de apoyo, fuente de protección, pero a la vez fue una fuente como vulneración de los espacios propios de estos jóvenes. Eso yo creo que es bien importante distinguirlo y entender cómo las mismas prácticas de un espacio protector como es la escuela a la vez pueden vulnerar. Entonces, como decía Víctor, poner atención a estos temas, poner atención, ponerle número, profundizarlo, nos permite mejorar, nos permite, en ese sentido, generar prácticas positivas. Nos llaman mucho la atención las diferencias de género, cómo hacemos intervención reconociendo esas diferencias. Nosotros nos dedicamos a la orientación vocacional y hoy día, después de mirar estos resultados, nos preguntamos si tenemos que hacer algo distinto en nuestros programas de apoyo, acompañamiento, autoconocimiento respecto de niñas y niños, pensando en que hay distinto no solo autoconceptos, sino que tienen distinta percepción de cómo viven el mundo y distinta satisfacción respecto de lo que les está pasando. ¿Cómo eso puede afectar su elección de carrera? ¿Cómo eso puede afectar
no sé si estamos pensando autoconcepto, estamos pensando expectativas, cómo eso afecta su elección hacia el futuro y cómo tenemos que cambiar ciertas prácticas que nosotros hoy día estamos haciendo. Yo creo que es súper importante identificar esto, profundizarlo un poco más y cómo nos adaptamos también para poder responder a estas diferencias que, claro, durante la pandemia se pueden haber visto aumentadas, pero como decía Ferran, hay diferencias antes de la pandemia también observadas respecto del bienestar en niños y niñas. Yo creo que eso para nosotros, por ejemplo, nos toca harto. Y otro tema que nos llamó la atención y nos hace como preguntarnos qué podemos hacer dentro del sistema escolar como ampliado, no solo establecimientos donde están los docentes, sino que los distintos actores que intervenimos en el mundo educacional, ¿cómo hoy día le estamos pidiendo, nosotros que nos dedicamos a orientación vocacional, le estamos pidiendo a los jóvenes que estén tomando decisiones respecto a su futuro, pero están hoy día en un contexto de miedo, de angustia, afectados por el miedo de que los padres, por ejemplo, dejen o pierdan el trabajo, angustia sobre las posibilidades de no poder cumplir con las necesidades básicas? Desde esa situación, ¿cómo nos acompañamos a tomar una mejor decisión respecto de su futuro que no responda solo a la angustia y solo al miedo? Porque la situación, esperemos, debería cambiar durante estos años, y la decisión, la elección vocacional no puede responder solo al miedo y la angustia de la crisis actual, sino que tiene que responder también al proyecto de vida futuro de las condiciones que esperamos que existan y las condiciones que queremos conseguir. Entonces, en ese sentido, ¿cómo nos hacemos cargo de que hoy día los jóvenes mantienen un nivel de ansiedad y miedo respecto a una crisis que se está viviendo para poder acompañarlo y tomar las mejores decisiones hacia el futuro? Yo creo que eso nos llama mucho la atención del estudio y también respecto a nuestro quehacer. Aquí quizás Valentina nos puede también acompañar con algunos comentarios respecto del estudio. Gracias, Francisco. Bueno, bien cortito en verdad en relación al tiempo, pero me tomo mucho lo que dijo Patricia, lo que dijo Víctor. Por un lado, agradecidos por invitarnos a este estudio, porque además le da como cientificidad a nuestro quehacer que hacemos día a día, y en ese sentido me quedo con el tema de trabajar el bienestar en la sala de clase. Uno ve los programas del Ministerio de Educación de orientación y hablan de bienestar, de autocuidado, como eso lo trabajamos tanto en la sala de clase, y no solamente ahí, sino que permee todo el currículum, como comentaba muy bien Patricia. O sea, hay que trabajar con los docentes, con los paradocentes, con todas las personas que están, la familia. Yo creo que ahí podemos hacer un cambio en la cultura. Y también yo creo que es importante también velar por el bienestar de los profesores. Yo creo que lo hemos comentado igual, pero profesores también la ha tocado bastante duro, y no solamente el bienestar de los estudiantes, sino que también empezar a preocuparnos qué pasa con los docentes, qué apoyos tienen, y capacitarles en estas temáticas también. Y por último, que algo lo comentaron, que creo que es súper importante rescatar, el apoyo de distintas organizaciones de la sociedad civil, de universidades, de municipios. A veces los colegios no pueden con todo, y ojalá generar estas redes como estamos teniendo ahora con la Universidad del Desarrollo, con nosotros o con otra fundación, cosa que entre todos velemos por el bienestar de nuestros estudiantes. Yo creo que eso es como lo principal, si pudiera como resumir un poco lo que hemos conversado hoy día. Muchas gracias, Valentina. Muchas gracias, Francisco, por sus comentarios. Bueno, sí, parte, yo creo que del desafío de este tipo de seminarios es justamente tener espacios de encuentro y de poder discutir información que finalmente nos va a llevar a trabajar en conjunto, ¿verdad? Por el bienestar de los niños, las niñas, y los sistemas educativos sabemos lo complejo que son. Por lo tanto, mientras más miradas y lecturas tengamos del problema que enfrentamos, de la envergadura del problema que enfrentamos, va a ser mucho más fácil buscar soluciones. Y muchas gracias a todos los panelistas. Les voy a invitar, por favor, que se conecten, quédense en pantalla, Valentina y Francisco, Ferran, Jaime, Patricia, si pueden, por favor, volver. Tenemos solo una pregunta en el chat que la hizo Javiera Gómez cuando estaba presentando Ferran. No sé si Ferran, ¿estás por ahí? Sí, estoy por aquí. Si la podemos responder. Vale, dice, dentro de los estudios si se consideraban variables socioeconómicas. Nosotros en el caso de Chile, bueno, tangencialmente Jaime lo mencionó a propósito del IBE, que es un indicador de proximidad, ¿verdad?, de nivel socioeconómico, pero en el caso de los datos, Ferran, de Cataluña, ¿se consideraron variables socioeconómicas? Vamos a ver, en el proyecto International Children's World, que es en el contexto del cual se han recogido los datos de Cataluña, todas las preguntas son autoinformadas por los niños y niñas. Entonces,
se han ensayado varios indicadores informados por niños y niñas que permitan hacer un cálculo de algún tipo de indicador socioeconómico. En la tercera oleada, esto ha llevado a la conclusión de que no se puede utilizar el mismo sistema en países desarrollados que en países en vías de desarrollo, con lo cual se han introducido preguntas distintas según el nivel socioeconómico del país. En concreto, en el caso de Cataluña, y para la presentación que he hecho aquí, no hemos hecho ningún cálculo de este tipo para discriminar el nivel socioeconómico de la población general. Porque bueno, todavía está en discusión cuán fiables son estos datos proporcionados por los propios sujetos de investigación. Es decir, no hay consenso. Como estos datos eran autoinformados, como he dicho, sí que tenemos evidencia del pasado de haber preguntado a niños y niñas cuál es el nivel económico de tu familia o cuál es la clase social a la que pertenece tu familia. Y curiosamente los niños sobredimensionan siempre la clase social de su familia, con lo cual sabemos seguro que esa pregunta directa no es fiable. En el caso de la muestra de tutelados, bueno, el 98,9% son chicos y chicas de nivel socioeconómico bajísimo, es decir, prácticamente la inmensa mayoría son de clase lumpen, o sea que ahí no hay ninguna duda. Bueno, yo creo que el nivel socioeconómico, a pesar de que desde un punto de vista sociológico acostumbra a ser la variable más estudiada, resulta que en el caso de los datos que yo he presentado, creo que no podría ser muy relevante, porque tenemos evidencia de que los niños y niñas que vienen en condiciones más adversas tienen una capacidad de adaptabilidad que hace que finalmente el impacto sobre su bienestar subjetivo no sea tan relevante como el de muchas otras variables relacionales. Quiero decir que los niños de clase social muy baja tienen un bienestar subjetivo más alto que los adultos, aunque menos alto que los niños y niñas de clase alta. Con lo cual eso confunde, porque comparar adultos con niños quiere decir, es difícil de hacer, porque hay que tener en cuenta un gran sesgo de optimismo vital que hay en la población infantil, que es muy superior al sesgo de optimismo vital adulto. Con lo cual, más que contestar a la pregunta, he intentado contextualizar un tema muchísimo más complejo que simplemente si introducimos una variable. Sí. Yo al respecto decir brevemente que es bueno que salga este tema, porque no lo señalé en la presentación. En nuestros datos, al comparar por IBE, por el índice de vulnerabilidad escolar, y también por edad, no aparecieron diferencias significativas. No aparecieron, lo que es muy llamativo. Tengo la impresión, sospecho que tiene que ver con que los colegios que le dijimos, igual fue una muestra de 1.300 estudiantes, no tenían gran variabilidad en cuanto a integración social, porque en otros estudios que hemos hecho, controlando también vulnerabilidad con muestras mayores, han aparecido diferencias significativas. Yo creo que esto nos da cuenta de la necesidad de desarrollar estudios mucho más intensivamente dirigidos, con mucho más voluntad de llegar a la diversidad socioeconómica. Yo creo que este estudio no llega a esa diversidad. Y también considerar que igual, no obstante ello, aparecen problemáticas socioeconómicas relevantes, como la percepción de riesgo de desempleo, en fin, en los niños, pero al comparar según el IBE de sus colegios, no nos aparecieron diferencias significativas. Es un punto por desarrollar, pero creo que respecto a la pregunta es importante tener en cuenta el nivel socioeconómico. Gracias, Ferran. Gracias, Jaime. Y hay un comentario de Nancy Alarcón que refiere, bueno, ya Ferran lo había dicho al principio de su presentación, dice: estos estudios se han hecho en test presencial o online. La respuesta, Nancy, es que se han hecho online. En el caso de Cataluña, imagino que también son básicamente online. Y si es online, sí, la pregunta es cómo, ¿sí? ¿O hicieron presencial? Es online el de la época COVID, el de la tercera oleada de Children's World es presencial. Presencial, sí. Y la pregunta es cómo validar los datos o respuestas que sean genuinas con lo que sienten los adolescentes, en términos de si los estudios eran online. No sé si pueden comentar, Ferran o Jaime. Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? Sí, es cómo validar los datos y respuestas, cómo sabes que son genuinos, digamos, desde la respuesta de los adolescentes si fueran pruebas en línea.
Bueno, precisamente es de las primeras cosas que he dicho, que es decir, que no lo sabemos, no estamos seguros. Es decir, hay algún estudio metodológico que se ha hecho con adultos, alguno también con niños mayores de edad escolar, o sea, prácticamente adolescentes, y bueno, los metodólogos se apresuran a afirmar que no se encuentran muchas diferencias o que las diferencias no son representativas. Pero la verdad es que cuando hemos duplicado estudios de este tipo en muchos países, el resultado final es que no tenemos ni idea si son comparables o no. Porque es que el primer problema es que las muestras online no son representativas como las otras. Es decir, no sabemos el grado de representatividad que tiene la población general. Es decir, qué características tienen los que no responden a encuestas online. Pues claro, no lo sabemos porque no las responden. En cambio, cuando vamos a las escuelas, sí que sabemos cuántos no responden y podemos recoger algunos datos sobre sus características. Y hoy por hoy sabemos que los únicos que no están en las muestras representativas nacionales son los niños no escolarizados o los niños que por alguna razón en concreto no pudieron estar en la escuela el día de la recogida, como problemas de salud. Y que en general este porcentaje es bajo y por tanto no sospechamos de ningún sesgo destacable en las muestras representativas de población general. En cambio, sí sospechamos que hay sesgos y no sabemos cuáles en las muestras recogidas online. En el caso nuestro, la muestra fue orientada por colegios, o sea, fue símil presencial, íbamos a colegios virtualmente, entrábamos a salas virtualmente y respondíamos. En este estudio, en otro estudio hemos hecho distribución del link siempre por unidad ecológica, y ahí hemos tenido malos resultados. Pues, si no constituimos la sala virtual, nos cuesta mucho que nos respondan. Y también está lo otro que a favor de estos datos es que estas escalas tienen una larga aplicada así en población acotada, como precisa bien Ferran. Entonces, tienen muchas pruebas, son escalas validadas en el país, aplicadas en muchas ocasiones, aplicadas mundialmente, en fin, depuradas. En fin, son instrumentos confiables, digamos, en cierta forma, independiente de los procesos de producción, como señala Ferran. Pero son escalas que nos han servido y son bastante, las hemos aplicado de manera muy similar. Siempre hay alguna variación, pero menor. Gracias. No sé, Patricia, Francisco, Víctor, Valentina, ¿algún comentario para cerrar? Ya nos despedimos, ya no hay más preguntas. Yo encontré excelente la presentación y agradezco a Matías que me pasó mi presentación, porque al principio empecé nerviosa, pero ya después me fui arreglando. Estar al lado de grandes académicos para mí es un orgullo y realmente creo que este tipo de investigaciones deben seguirse profundizando ya en colaboración con universidades de desarrollo como ahora, o a lo mejor lanzarnos como ministerio también en ese aspecto. Porque tenemos datos que nos permiten tomar decisiones frente a este gran problema que es el bienestar socioemocional más que el físico. Gracias. Nosotros también queríamos agradecer la participación, o sea, como la invitación a poder participar, y creo que es súper importante destacar los distintos como tipos de instituciones que estamos hoy día presentes. Tenemos representada la academia, tenemos representada a la administración pública de la educación, tenemos representado al mundo de la educación y también a la sociedad civil, que son los actores que hoy día se tienen que sentar a conversar para ver cómo generamos innovación, cómo generamos distintas intervenciones y cómo seguimos preguntándonos y buscando la manera de responder de qué forma podemos intervenir, mejorar y conocer en más profundidad cómo estamos impactando, cómo estamos mejorando o cómo incluso podemos estar afectando el bienestar de los estudiantes. Así que yo creo que es bueno continuar con este tipo de encuentros, que este seminario, que las conclusiones se transformen después en jornadas de trabajo, se transformen en pilotos de intervención y las conclusiones de estudios sí generen cambios, sí generen impacto en el aula como rápidamente. Yo creo que es importante lo que planteaba Ferran, de que a veces los tiempos académicos, uno siempre desde el mundo de la intervención dice que los tiempos académicos son muy largos, pero aquí rápidamente ya estamos generando vínculos y encuentros que pueden ser virtuosos para llegar con intervención al aula. Así que estamos muy agradecidos de estar acá, gracias por la invitación
y muy disponibles para poder seguir trabajando en torno al tema. Muchas gracias, Francisco. Bueno, decir que eso es intencionado, ¿verdad? Aquí hay una intención de justamente hacer un esfuerzo, juntar todos estos actores, porque sabemos que el problema que enfrentamos requiere, ¿verdad?, la participación de todos nosotros y de la capacidad de trabajar en conjunto. En la academia finalmente somos una parte, a veces muy alejada de las soluciones que se deben implementar acá para salir adelante. Así que muchas gracias por tus palabras. Victoria, ¿vas a decir algo? Eso, sí, también unirme al agradecimiento de este espacio, a celebrarlo, a invitar que continúe, porque como comentario al cierre tenemos un desafío súper grande. A mí que me gustaba decir que mi experiencia era en establecimientos educacionales en condiciones de vulnerabilidad siempre. Hoy día estamos todos desorientados porque lo que hizo la pandemia fue remecer el concepto de vulnerabilidad y lo estamos reconociendo, digamos, y hay mucho que aprender al respecto. La balanza se movió, me gustó esto de la balanza, me quedé con esa palabra, desde una vulnerabilidad exterior a una interior, ¿ya? Siempre fueron dos caras de una moneda, pero todas nuestras definiciones estaban orientadas a la pobreza exterior. Y hoy día se aceleró el proceso de que lo más clave es la riqueza interior, ¿no? Atacar rápidamente la pobreza interior. Yo lo veo todos los días en el patio. Hay chiquillos que tienen, aquí estamos en condiciones de vulnerabilidad, mucho menos recursos económicos, pero tenían cierta fortaleza interior y han salido mejor parados de la pandemia que otros que tenían recursos económicos dentro de la estructura en la que estamos nosotros acá, pero que no tenían esa fortaleza interior. Y ahí tenemos que aprender un montón de estrategias para poder ayudar a nuestros estudiantes a vivir este nuevo mundo que están viviendo. Porque no sabemos hasta cuándo dura esta pandemia y por lo tanto tenemos que ágilmente reinventar nuestra enseñanza. Así que muchas gracias, sigamos con estos espacios en la medida que se puedan y aquí en el Colegio Montolivo siempre dispuesto a participar. Muchas gracias, Víctor, y muchas gracias a todos los asistentes. Les recuerdo que tanto esta presentación ha quedado grabada como el informe lo pueden descargar y revisar. Ahí también salen los correos electrónicos, nos pueden escribir y comentar si tienen preguntas con posterioridad. Agradecemos a los que se han mantenido conectados hasta ahora. Sabemos que es hora de almuerzo, es un horario bien complejo, digamos, para los chilenos, con la mayoría de las personas, así que muchas gracias por su asistencia y estaremos invitando a futuras presentaciones. Gracias, Ferran, gracias, Patricia, Francisco, Gracias a todos. Valentina, Muchas Víctor. gracias.